Hoy vamos a dar otra clase de teoría, principalmente es teoría. En la última clase vimos cómo se medían los versos. Eso en la parte de comentario de texto no la van a poner, pero en lengua sí que puede caer perfectamente. Te pueden poner en lengua un texto que sea un verso y que tengas que medir los versos o decir, por ejemplo, las figuras literarias. Hoy vamos a ver las principales figuras literarias. Bueno, y más cosas. Metáfora. Cambio del significado de una palabra por otro con el que tiene alguna semejanza. El oro de tus cabellos. Está diciendo, en vez de decir color rubio, pues lo llama oro. Ríense las fuentes tirando perlas a las florecillas que están más cerca. Pues las perlas las identifica con las gotas de agua. Es identificar una cosa con otra, eso es la metáfora. Cuando veamos el símil lo veréis más fácil. Alegoría, serie continuada de imágenes o metáforas. Cuando hay muchas metáforas, eso se le llama alegoría. Comparación o símil, es cuando se comparan dos cosas o dos conceptos, normalmente a través del nexo como. Bueno, pues la diferencia que hay entre la comparación o símil y la metáfora es que el símil compara, tus cabellos son rubios como el oro, y en cambio la metáfora dice, tus cabellos son de oro. ¿Vale? El símil está comparando, se ve claramente que es una comparación. Y en la metáfora no compara, sino que dice, tus cabellos son de oro. Una cosa es la otra, identifica una cosa con otra. ¿Qué figura literaria se da en las siguientes oraciones? Las perlas de tu boca, pues sería metáfora, perlas, dientes. En vez de los dientes lo llama perlas. Es un lince, pues sería metáfora, lince como inteligente. Sus labios son como el rubí. Aquí sí que está comparando, está diciendo que los labios son como el rubí, luego sería símil. Aliteración, repetición de un sonido en palabras próximas o en una frase. El ruido con que rueda la ronca tempestad. Ruido, rueda, ronca. Aliteración es cuando se repite un sonido. Por ejemplo, el perro de San Roque no tiene rabo. Pues ahí hay aliteración porque se repite todo el rato la R. Anáfora, repetición de una o varias palabras al comienzo de varios versos o de varias frases. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una nariz sayón y escriba. Pues érase, érase, érase. Esto es anáfora. Repite la palabra érase al principio de palabra. Antítesis, contraposición de los significados de dos palabras o expresiones en una misma frase. Yo velo cuando tú duermes, yo lloro cuando tú cantas. Velo es estar despierto, duermes. Son dos conceptos contrarios. Lloro, cantas, dos conceptos contrarios. Entonces aquí hay una antítesis y aquí hay otra antítesis. Epíteto, adjetivo que subraya o destaca una cualidad que es característica del nombre al que acompaña, generalmente va antepuesto. Por ejemplo, el epíteto es un adjetivo que utilizamos que realmente no habría que utilizarlo. Es como decir blanca leche, pues esto sería un epíteto porque la leche es blanca, o como aquí verde hierba, la hierba es verde, fresco viento, blanco lirio, el lirio es blanco, colorada rosa, ¿vale? Dulce primavera, pues este dulce, colorada, blanco, verde, fresco, todo esto son epítetos. Hipérbaton, alteración del orden normal de la frase. Era del año la estación florida. En vez de decir era la estación florida del año. Lo normal sería era la estación florida del año. Pues en vez de poner esto, era la estación florida del año, era del año la estación florida. ¿Vale? Hace un cambio ahí en el orden de la frase, pues eso se le llama hipérbaton.
Hipérbole, exageración. Exageración más allá de lo verosímil, con el fin de engrandecer o empequeñecer la idea que se expresa. Tan rubia era la niña que cuando hay sol no se la ve. Esto es una exageración, hipérbole. Onomatopeya, palabras cuyos fonemas imitan un sonido, borbotón, zumbido, zigzag, rasgar. Onomatopeya es cuando imita un sonido la palabra. Paradoja, unión de dos ideas aparentemente contradictorias. Muriendo naces, viviendo mueres. ¿Vale? Son contradictorias. Morir y nacer, vivir y morir. Paralelismo, repetición de una misma construcción sintáctica, con solo una leve variación en dos o más versos sucesivos. Los suspiros son agua y van al aire, los suspiros son agua y van al mar. Prácticamente es lo mismo, pero cambia esto y esto. Personificación está muy fácil. Se atribuye cualidades humanas a animales o cosas. La noche llama temblando, la noche no puede llamar solamente puede hacerlo una persona. Al cristal de los balcones, ¿vale? La noche llama, temblando, tampoco puede temblar la noche. Polisíndeton, repetición, a ver, personificación, esto tenéis que recordarlo porque esto es muy, muy importante. Es darle características humanas a animales o cosas. Polisíndeton, repetición de una conjunción. Hay un palacio y un río, y un lago y un puente viejo y fuentes con musgos y hierba. Repite todo el rato el hay, pues eso es polisíndeto. Vamos a ver lo que es el lenguaje artístico y literario. Llamamos lenguaje artístico al lenguaje que se usa en la literatura. Sustancialmente, el léxico que emplean los escritores es el que todos empleamos hablando o escribiendo. Apenas hay palabras literarias. Aura, vientecillo, onda, ola, piélago, mar, etc. Y muchos escritores renuncian a emplearlas. Tampoco hay palabras no literarias, todas pueden ser usadas en la literatura. En lo que se apartan los autores en el modo de usar los vocablos, muchas veces violentan su significado y mudan su significación. Otras veces es la sintaxis la que quebrantan. Nadie podría emplear al hablar o escribir corrientemente las construcciones sintácticas que usa García Lorca en estos versos. Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. A ver, dice, en lo que se apartan los autores en el modo sería, esta frase que está mal, sería es en el modo de usar los vocablos. O sea, aquí lo que pone es que en el lenguaje literario no hay palabras específicas de literatura, solamente algunas pocas, como aura, onda, pero la mayoría de las palabras que se utilizan son del lenguaje habitual. Cualquier palabra del lenguaje habitual puede ser usada en literatura. La diferencia, esto lo que intenta explicar es cuando yo leo un verso, el verso ese es raro. Yo no me expresaría así. O cuando yo leo una novela, cuando leo un cuento, el vocabulario que se utiliza no es el que yo utilizo normalmente para hablar. Entonces, intenta explicar en qué hay esa diferencia. Lo primero que me dice es que las palabras que utilizamos son las habituales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el lenguaje habitual y el lenguaje literario o el lenguaje artístico? Pues la diferencia es que es el modo, no son las palabras que utilizas, sino el modo de utilizar las palabras. Muchas veces violentan su significado y mudan su significación, ¿vale? Muchas veces cambian el significado. Otras veces es la sintaxis la que quebrantan. La sintaxis es el orden de las frases, la función de las palabras, pues muchas veces cambian el significado de las palabras y otras veces cambian la sintaxis de las oraciones. Y pone este ejemplo. El lenguaje literario consiste, pues, en un empleo espacial de la lengua común. Ese empleo se aparta tanto más del común cuanto más subjetivo es el artista. Por ello, es en la poesía lírica donde hallamos el mayor distanciamiento del lenguaje literario respecto del lenguaje común.
Cuanto más subjetivo es el artista, cuanto más expresa, subjetivo es que expresa sus sentimientos. Cuanto más expresa sus sentimientos, más distinto es el lenguaje que emplea, el lenguaje literario, del lenguaje común. Más se aparta el lenguaje que utiliza, el lenguaje literario, del lenguaje común. Algo muy importante caracteriza a la lengua artística, el afán de atraer la atención sobre sí misma. De ahí que en la literatura abunden los recursos o figuras para que el lector encuentre bello y satisfactorio el modo de decir. Una característica de la lengua artística es el afán de atraer la atención. ¿Y cómo consigue eso? Pues con las figuras literarias, con lo que hemos visto antes. Estos son figuras literarias, ¿vale? El estilo. Manejando el idioma con cierta libertad, el autor intenta expresar su personalidad, sus objetivos artísticos mediante el estilo. Llamamos así a las cualidades de fondo y sobre todo de forma reveladoras de la personalidad de un artista. El estilo es cómo escribe un autor. O sea, tú ves a lo mejor pues algo que ha escrito pues García Lorca o Góngora y se nota que lo ha escrito él. ¿Por qué? Pues por el estilo. Y lo que hace es, ¿eso por qué? Pues porque el autor intenta expresar su personalidad, sus objetivos artísticos, y el estilo es las cualidades de fondo reveladoras de la personalidad de un artista. Hay pues estilos individuales, pero hay también estilos de época, rasgos formales y temáticos que resultan característicos de una época. Recursos estilísticos. Los escritores elaboran su estilo mediante recursos o artificios muy variados. Algunos de esos recursos estilísticos son bien conocidos por su permanencia en la literatura de todas las épocas. El análisis de textos. En la obra literaria, aquí vamos a ver más o menos cómo se puede analizar un texto literario, pero esto sí, no te van a poner a analizar un texto literario, a hacer un comentario de texto literario, eso no te lo van a poner. Pero sí que te pueden poner pues una poesía y a lo mejor preguntarte qué es una metáfora o qué recursos estilísticos hay, eso sí te lo pueden poner. Si es un texto subjetivo u objetivo, ese tipo de cosas sí que lo pueden, no lo suelen poner, pero lo pueden poner. En la obra literaria, el fondo, lo que dice y la forma, como está dicho, son inseparables. Analizar literariamente un texto no consiste, pues, en entender el contenido y en contarlo, sino en entender el contenido y en fijarse en cómo lo ha expresado formalmente el autor. O sea, esto quiere decir, cuando yo leo un periódico, eso no es un texto literario. Entonces ahí lo importante es, me tengo que enterar del contenido, o sea, de la idea que me quiere transmitir el periodista, el autor. Pero en el texto literario no solamente es importante la idea, el contenido, sino que hay que fijarse también en la forma de cómo lo ha expresado. He aquí un poema, Manuel Machado, sevillano, que quiere expresar la sensación de vida renovada que ofrece su ciudad al llegar el mes de abril, y desea hacerlo además en el molde métrico de una seguidilla. Todas las primaveras tiene Sevilla una nueva tonada de seguidillas, nuevos claveles y niñas que por mayo se hacen mujeres. Para manifestar esa vida que vuelve a brotar, ha elegido 3 elementos característicos de la primavera: las canciones andaluzas, las flores y las muchachas que, niñas aún durante el invierno, lucen ya su garbo de mujeres. Solo 3 toques para definir la hermosura de Sevilla en primavera. Difícilmente podría haber elegido otro mejor. Eso lo delata como un gran artista. Además, no ha necesitado adornos, le ha bastado la mera mención para producir el milagro artístico, ayudado, claro es, por la gracia de esta combinación métrica. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Venga, esto hacerlo vosotros y luego que sirva de corrección. Indica los recursos estilísticos. El niño puso alas a sus piernas. El niño puso alas a sus piernas, esto es una metáfora. ¿Cuál oro era el cabello ensortijado? Esto es un símil. El cabello, cual oro, el cual este es como si dijera como oro era el cabello ensortijado. Era una antorcha al aire esta palmera.
Pues esto es una metáfora. El jinete se acercaba, tocando el tambor del llano. Pues metáfora también. Llegas de nuevo, río transparente, todo cielo y verdor. Aquí se puede decir que hay una personificación. Llegas de nuevo porque el río no va a llegar. Entonces, personificación. Oh, tela delicada, antes de tiempo dada, a los agudos filos de la muerte. Aquí sería un hiperbatón, dada, en vez de dada antes de tiempo, pues antes de tiempo dada. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. ¿Esto qué sería? Sería una paradoja. Unión de dos ideas aparentemente contradictorias, ¿vale? Se contradice. Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. Paradoja. Ven, muerte tan escondida, que no te sienta venir, porque el placer de morir no me vuelva a dar la vida. Bueno, aquí ven muerte, aquí hay una personificación, porque le está diciendo a la muerte, ven, personificación. Que no te sienta venir, porque el placer de morir no me vuelva a dar la vida. Aquí aparece morir y vida, son dos ideas contrapuestas. Luego, esto sería antítesis, contraposición de los significados de dos palabras o expresiones en una misma frase. ¿Vale? Sería antítesis. ¿Cuántas veces te has engalanado? Clara y amiga noche. Personificación porque la noche no se engalana. Y también podemos poner hiperbatón. En vez de noche clara y amiga, hiperbatón. ¿Vale? Porque se ha cambiado la estructura de la frase. Bueno, ya está, ¿vale?